Un régimen será tanto más útil cuanto más eficaz fuere en conservar la unidad de la paz. Y llamamos más útil a lo que conduce mejor a su fin. Porque evidentemente mejor puede lograr la unidad lo que es uno por sí mismo que muchos, como es muchísimo más eficaz la causa de la acción de calentar respecto a lo que es cálido por sí mismo. Luego es más útil el gobierno de uno que el de muchos. Con estas palabras de Santo Tomás de Aquino les doy a ustedes la bienvenida a la Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar entre amigos y con cerveza es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta cuarta entrega del programa conversaremos sobre un tema tan inactual como relevante. Conversaremos sobre la monarquía. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Es, como creen algunos pensadores, un régimen político, una forma de gobierno inexorablemente despótica? ¿Tiene sentido reivindicarla en la era de la democracia, en pleno siglo XXI? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Pienso, naturalmente, que el ámbito de la política es menos el de la necesidad que el de la contingencia. Que el bien del pueblo puede procurarlo igualmente el gobierno de uno solo que el gobierno de muchos. No obstante, cualquier persona intelectualmente honesta, mínimamente ecuánime, reconocerá que la monarquía hereditaria se funda en una intuición feliz. La intuición de que es preferible confiarle el gobierno a quien no lo ha pretendido que a quien sí. La intuición de que probablemente sea más virtuoso el gobernante que ha recibido el poder como don que aquel que lo ha alcanzado como conquista. Empezamos. Introducido el tema, introduzcamos ahora a nuestros invitados. Javier Crevillén, que te estrenas hoy, filósofo del derecho. Bienvenido. Gracias, Julio. Jano García, director dirigido de nuevo. Otra vez más. Así es la vida. ¿Cómo se siente uno? Bien, cómodo. Yo estoy cómodo en este programa. Repites además su ubicación. Es verdad. Sí. Con Alvarito también estaba aquí sentado, ciertamente. Sí, señor. Confiemos en que el programa salga también, esto, como aquella. O mejor, hay siempre que esperar a la grandeza como la monarquía. A la excelencia, claro. Al arete. Dani de Fernando, nuestro sofista de cabecera. Muchas gracias por invitarme. Y Pedro Lecanda, nuestro poeta de guardia, podríamos llamarte. Me encanta. Mucho mejor que la vez anterior y sí, te agradezco mucho la invitación. Efectivamente. Podremos referirnos también a tus participaciones en medios de comunicación, pero yo creo que eso es bastante menos decoroso. Con lo cual, no, poeta de guardia. Perfecto. Poeta de guardia. ¿Te podrías presentar así a partir de ahora en cualquier foro? Sí, lo voy a hacer generando asombro por todas partes. Sobre todo en LinkedIn. En LinkedIn va a llamar mucho la atención. Poeta de guardia. Bien, como siempre, si os parece bien, empezaremos definiendo, acotando el tema de conversación, que esta vez es la monarquía. Cuando digo monarquía, me refiero a la monarquía hereditaria. Estaría muy bien dedicar un programa a los visigodos y a su monarquía electiva, pero de momento nos referimos. ¿Y eso no vamos a tocarlo? Bueno, si quieres referirte a los visigodos en tu intervención, me parecerá... No, el Vaticano... Lo interpretaré como un saboteo, pero tú eres libre de sabotear, eres el director. Tú a veces me saboteas también. Es verdad, es verdad. Me someto. Me someto. Así que, si te parece, Javier, empiezas tú definiendo, acotando el tema. Bueno, haré lo que pueda. Esta es la primera vez que participo en uno de estos saraos y además luego afónico. Así que bueno, a lo mejor toca ir subiendo el volumen de mi micrófono paulatinamente según avance el programa y espero aguantar. Vale, yo creo que es importante distinguir entre formas políticas y formas de gobierno. Las formas políticas, siguiendo a Dalmacio Negro o a Pierre Manent, son eso, ¿no? Las naturales, la ciudad, el reino, el imperio y la artificial, que es el Estado, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo con este criterio, con esta distinción. Por ejemplo, Gustavo Bueno, en España frente a Europa, dice que él usa Estado indistintamente para todas, ¿no? O, por ejemplo, Álvaro Dors, en la ponencia que hace sobre el no estatismo de Roma, un discípulo suyo, romanista,
como se llama este hombre, el profesor Fuenteseca, Pablo Fuenteseca, le dice que por qué usa Estado como algo distinto, que debería hablar de Estado moderno, y le dice que vale, que sí, o sea que en el fondo es una cuestión lingüística, donde él dice Estado, que sea Estado moderno y ya está, ¿no? Pero bueno, yo sí que creo que es una forma política distinta, ¿no? Que surge de la modernidad, de la secularización, las ganas de religión, la soberanía, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Dentro de estas formas políticas caben distintas formas de gobierno. Las formas de gobierno son las que describe Platón a partir del libro octavo, ¿no? de la República, y que además, según Platón, van degenerando, o las que describe Aristóteles a partir del libro cuarto de la Política, ¿no? Que en el fondo, mientras que la forma política habla del propio orden, ¿no? Sintetiza lo esencial del orden político, las formas de gobierno simplemente categorizan lo que es el mando y la obediencia, ¿no? Cómo se resuelve el problema del mando y la obediencia del que hablaba Julian Freund, ¿no? Entonces, lo que responde Aristóteles es cuántos mandan y cómo mandan, ¿no? Hay un criterio numérico y uno teleológico que se pregunta por el fin, ¿no? Entonces, manda uno, pocos o muchos, ¿no? Monarquía, aristocracia, mandan uno, pocos o muchos, y mandan en función del bien común o en función del interés particular, ¿no? Que este criterio, digamos, teleológico o moral nos parece un poco extemporáneo, incluso a lo mejor ingenuo, pero yo creo que es importante, ¿no? Porque la política forma parte de la moral, y quizá también para examinar nuestro tiempo, ¿no? Nuestros gobernantes, ¿existe noción del bien común si acaso o no? Bueno, el interés general. El interés general, efectivamente, que yo creo que ya tampoco ni siquiera. Que es la suma de intereses individuales. Exacto. Entonces, dentro de cada forma política pueden existir distintas formas de gobierno, ¿no? Un Estado puede ser monárquico, puede configurarse con una forma de gobierno monárquica. De hecho, las monarquías comienzan auspiciando la estatalidad, o democrático, ¿no? Como ahora. En la ciudad puede ser una democracia ateniense o una monarquía espartana, ¿no? También. El imperio incluso podría decirse que no tiene por qué ser monárquico, ¿no? Aunque, bueno, eso daría para debate, ¿no? Por ejemplo, la República Romana, ¿no? Es una especie de aristocracia y tiene características imperiales. Bueno, pueden convivir, ¿no? O sea, que son cosas distintas. Estamos aquí hablando de una forma de gobierno. Y monarquía, monoarjé, el mando de uno, ¿vale? Es el mando de uno, que se puede dar de muchos modos. No es un caudillaje, no es una dictadura, ¿vale? Sino que es el mando de uno con un cariz institucional, tradicional, familiar y sagrado, ¿vale? En último término, sagrado. De la realeza sagrada quizá pueda hablar en otra intervención, pero ya me callo. Es interesante porque yo creo que la cuestión numérica y la teleológica están vinculadas, y tanto Aristóteles como Santo Tomás de Aquino las vinculan. Es verdad que lo relevante es la cuestión teleológica. Es más importante cómo se gobierna y para qué se gobierna que quién gobierna. Pero, a su vez, añadiría Tomás de Aquino, hay formas de gobierno numérica, o sea, que son más propensas al bien común que otras. Que es más probable que procuren el bien común que otras. Con lo cual, al final, la cuestión numérica no deberíamos desdeñarla precisamente por eso, porque está vinculada con la teológica. Sí. Y luego el argumento también de Santo Tomás es que la corrupción de uno es menos nociva que la corrupción de muchos. Claro, o sea que no solo es lo excelente que sea la forma, sino lo mala que sea su corrupción. Bueno, yo me asumo a la exposición de Javier sobre... O sea, me adhiero a la distinción de formas políticas y formas de gobierno, y yo lo que pensaba hacer era, suponiendo que iba a salir la cuestión de las formas de gobierno, hacer una pequeña reflexión sobre el carácter mixto o no de las formas de gobierno y tratar de distinguir el principio monárquico de las formas de monarquía históricas. Y ahí, entonces, por tanto, entra también la cuestión de las formas políticas, ¿no? Entonces, claro, la monarquía, en términos clásicos, y eso tanto del número de la finalidad, es el gobierno justo de uno. El gobierno justo de uno, o el mando justo de uno. Y como también señalaba Javier, pues es la única forma de gobierno, junto a oligarquía, que acaba en arjé, que es principio, en vez de cracia, que es poder, ¿no? Entonces digamos que existe la anarquía, que por principio es imposible, la monarquía, que es el principio que he señalado, y la oligarquía, que por principio es eterna. Estas son las dos cosas que quería señalar, que es, claro, cómo conciliar que, como decía, por ejemplo, Fernández de la Mora, la oligarquía es la forma trascendental de gobierno, con que puede existir el gobierno de uno. Entonces, claro, entonces yo creo que lo primero, lo importante para mí es que, aunque siempre gobiernan algunos, no gobiernan los mismos ni del mismo modo. Por esto no hay formas puras. Puede haber mayor influjo de un principio aristocrático o de un principio democrático, de un principio selectivo o electivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una constitución siempre es de algún modo mixta, pero siempre prima un principio en ella. ¿Qué quiero decir? Cuando Santo Tomás, por seguir hablando del libro que ha traído el director, habla de una monarquía templada, es una constitución mixta en el que rige el principio monárquico, que es el que hemos dicho, que es el mando personal, responsable.
normalmente hereditario. Yo no creo que ser hereditario sea una característica esencial del principio monárquico, pero sí que es la que mejor lo conserva. Salvo en el caso de la Iglesia, comentábamos antes, porque el auxilio de la gracia y porque no tienen hijos. El resto de monarquías electivas suelen ser mucho más inestables, ¿no? Pero con el punto sangriento, además. Claro, por eso que el carácter hereditario no es esencial, pero sí es congruente y la conserva mejor. Y el carácter sacral, luego hablaremos de eso. Yo creo que se puede predicar de casi. Yo creo que está claramente más representada la monarquía. Toda forma de gobierno tiene algún elemento de sacralidad, eso sería un debate interesante. Lo que quería decir es, lo que no puede haber es que esto es lo que decía Tocqueville, un régimen mixto. Es decir, que dos principios rijan a la vez y en la misma medida. Y esto me sirve a mí para hacer una tabla un poco de las formas de monarquía. Si dicho, el principio monárquico es el mando de uno, que no es siempre no es el mando de uno, pero es la responsabilidad personal, aunque la decisión sea colegiada, ¿no? Pues digamos que con estos criterios podemos hacer una tabla que se me ocurría. Digo, claro, la monarquía tradicional pasa a monarquía absoluta, que es el antecedente del Estado moderno, cuando la monarquía consigue centralizar y debilitar el poder de las aristocracias por debajo e imponerse al imperio y al papado. Entonces, cuando ese poder centralizado se convierte en monarquía absoluta. De la monarquía absoluta, es decir, en la fase ya estatal, empieza a regir el principio democrático como criterio de legitimación, lo que llama Weber o racional legal, el principio impersonal, normativo o el principio democrático. Y de ahí se dan las dos siguientes formas de monarquía histórica, que es la monarquía constitucional, que es una soberanía compartida entre corona y cortes, o un control del poder legislativo por parte de la corona. Y, en último término, la monarquía parlamentaria, que es, por ejemplo, el modelo español, en el que el rey, pues digamos que arbitra y modera, pero está controlado por los poderes legislativo y ejecutivo. ¿Por qué? Por esto, porque va imponiéndose un principio distinto de legitimación. Conclusión, yo creo que la monarquía es ese principio que se da en estas formas históricas y que de esto sacamos como corolario, o saco yo, que la única forma que puede regir establemente en un régimen dominado por el principio democrático es alguna forma de monarquía parlamentaria. Pero la forma monárquica tradicional es muy difícil porque el principio que imperaba o que la tiene ella ha quedado desleído. Discutiremos luego sobre la monarquía parlamentaria, si podemos, de hecho, en rigor llamarla monarquía, si es una forma de gobierno esencialmente monárquica. Pero a mí me interesa algo que has dicho sobre la monarquía absoluta. Aunque parezca contraintuitivo, la monarquía absoluta está más emparentada con la monarquía parlamentaria que con la monarquía tradicional. En el sentido de que en la monarquía absoluta ya se ha perdido el telos. En la monarquía tradicional el rey está medido por la justicia y solo es rey si gobierna justamente. En la monarquía absoluta ya su poder es, como su propio nombre indica, absoluto, no hay un telos que mida la acción del rey. Igual que no lo hay en la monarquía parlamentaria, el telos es decidido por el pueblo y puede ir y es cambiante. Claro, ahí la gran ruptura es el principio de soberanía. Y por eso es importante lo que decía Javier al principio, de tener en cuenta el carácter singular del Estado moderno y cómo la monarquía se va insertando en él. Claro. Eso es. Dani y después Jano. O sea, yo no voy a dar más definiciones de las que se han dado, porque estoy de acuerdo en todas, ya lo sabéis. Pero de las cosas que habéis dicho, se me han ocurrido algunos apuntes, que los habéis apuntado vosotros, pero por matizar. Cuando decís lo de mando justo, me parece una cosa importante volver a vincular la moral con la política, porque hoy están completamente escindidas. Parece que se trata de dos campos, de compartimentos estancos. En realidad, en toda la filosofía moderna son compartimentos estancos. Entonces yo creo que es importante mencionar que para ser considerado rey, puesto que la monarquía es el mando de uno, del rey, el mando justo de uno, para ser considerado rey tiene que ser efectivamente un mando justo. O sea, un rey que no dirige la comunidad al bien común no es un rey, es un tirano. Que esa es, un poco lo habéis apuntado, tanto con lo del mando justo como con la degeneración de las formas de gobierno. Al final la monarquía degenera en tiranía. Entonces, yo creo que eso es importante. Que rey solamente, o sea, su legitimidad, el nombre de rey y la facultad de reinar viene de lo orientado que esté o de la capacidad que tenga factual de orientar a la comunidad al bien común. Ese es uno de los apuntes. Otro es lo que has dicho tú de que el principio hereditario no es esencial, pero desde luego en él, digamos que se adecua mejor a la monarquía, a los principios de la monarquía. Creo que también ese apunte es importante porque al final introduce el concepto de familia y de la comunidad política como una familia de familias, el rey como un padre de familia, tiene una digamos, podríamos hacerlo con la imagen de Dios, ¿no? Y después lo último,
respecto de esto último que ha dicho Julito, que es el tema que a mí más me interesa, que es la monarquía absoluta. Claro, la gente tiende a asociar la monarquía absoluta con lo que claro, con lo que dicen, lo que llaman el viejo régimen, que también hay una confusión histórica, porque claro, los revolucionarios franceses hablaban de viejo régimen cuando ese viejo régimen ya era moderno, ya era estatal, etcétera. Entonces, pero la monarquía absoluta efectivamente solo puede darse cuando ya ha habido una quiebra con los principios que vertebran la monarquía tradicional, que tienen mucho que ver con la soberanía y efectivamente con el protestantismo, porque al final esta idea de la legitimidad que proviene de Dios en la monarquía tradicional está mediada, esa legitimidad, y en la monarquía protestante no. Es una legitimidad absolutamente directa, como una especie de transposición. El poder del rey es equiparable al poder divino. O sea, no tiene ningún contrapeso, ni tiene ninguna mediación, ni cuenta... Claro, al final el protestante no cree, por ejemplo, en el papado, con lo cual no cree que haya poderes mediadores, ni la Iglesia. Para el protestante la relación con Dios es una relación completamente personal, jamás mediada, ¿no? Yo me confieso con Dios, o yo me... ¿Sabes? No hay una mediación de ningún tipo. Y en realidad, y eso también nos llevaría a Ockham, pero bueno, quizá no sea el momento, como la voluntad de Dios es arbitraria, también es incognoscible. Con lo cual no se puede descubrir, y el rey, y la respuesta es que el rey puede conducirse más o menos como se le antoje. Lo siguiente que iba a decir, lo que pasa que me has ayudado un montón, porque no sabía cómo introducirlo sin ser un poco tal, pero... al final, yo pensaba cuando pensaba esto, ahora ha sido sobre la marcha, pero cuando pensaba esto que estábamos diciendo, las cartas que hay entre Clarke, bueno, que no es Clarke, que acaba siendo Newton, porque Clarke no tiene el nivel, y Leibniz hablan un poco de esto, ¿no? De qué pesa más, la omnipotencia divina o la omnisciencia, ¿no? O sea, Dios puede querer que 2 más 2 sean 5. Al final, la concepción de... Perdón, he dicho Ockham, quería decir Newton. O sea, que es No, Newton. no, has dicho Newton. Pues la concepción de Newton es que efectivamente pesa más la omnipotencia, o sea, que el poder de Dios, puesto que Dios es omnipotente, efectivamente Dios puede querer que 2 más 2 sean 5. Y Leibniz le recuerda que no, porque sería contravenir su propia esencia. Eso es. Y esa es la forma que conciben los protestantes la monarquía, que es la que vertebra luego la monarquía absoluta. Bueno, joder, me habéis quitado casi todo. Yo empezaría diciendo que formas de gobierno perfecta, para no centrarnos en el tema político, no existe. Estamos heridos por el pecado. Sí, o sea, y es que pero eso ocurre mucho, ¿no? En la sociedad actual, que es como que todos intentamos buscar la forma de gobierno perfecta, el político perfecto, o sea, buscar la perfección en la tierra es algo que es absurdo, y como ser humano, pues la imperfección también reside en los monarcas. Dicho esto, también es un poco, pues, tampoco me estamos inventando nada nuevo, ¿no? Hablabas tú de Aristóteles, tú también lo comentabas, Dani, de uno, pocos o muchos, según quien ostenta el gobierno. Pues sí, monarca, también lo decía Dani, va dirigido al bien común, tirano si no lo hace, aristocracia si son unos pocos dirige al bien común, si no oligarquía. Y en un principio Aristóteles también hablaba de politeía, si iba dirigido al bien común, o democracia, que luego lo cambió por demagogia. Yo me confieso como monárquico por diferentes razones que supongo que ahora podremos debatir, pero sobre todo porque nunca he encontrado un argumento, digamos, contrario a la monarquía que me van a decir, vale, o sea, voy a cambiar, ¿no? Y voy a citar brevemente, porque tampoco es que, insisto, o sea, nunca he conocido un argumento de peso para ser contrario a la monarquía, que suele ser el habitual, sobre todo en el mundo actual occidental, en el que vivimos en democracia y todo este rollo, que no se escoge. No se pide, no es que no escogemos al jefe del Estado, dices, es el principal argumento, pero en el fondo dices, bueno, ¿y en una república? ¿Sí o no? Porque depende, ¿no? O sea, hay repúblicas en las que tampoco escoges al jefe del Estado. Escoger no es un bien en sí mismo. Sí, pero bueno, que es el argumento principal. Y luego también te dicen, no, pero vale, en una república no, porque piensan en repúblicas, sobre todo africanas, dictatoriales, y te dicen, no, pero una república democrática sí. Pues sí y no, porque en el caso de Estados Unidos es muy evidente, en el caso de Francia también, pero tenemos el caso de Italia. No creo que nadie en su sano juicio diga que Italia no es una democracia, y entonces, claro, ahí el jefe del Estado no lo escoge el pueblo. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Luego se suele acusar muchos de la cuestión hereditaria, ¿no? Dicen, no, es que la monarquía es hereditaria, no es justo. También hay repúblicas, y pues yo me ciño simplemente a la saga de Corea del Norte, abuelo, padre, hijo, que también el poder ha sido heredado. Entonces tampoco es un argumento que me digas, no, es que esto solo ocurre con la monarquía, también ocurre en otro tipo de formas de gobierno. A mí hay una cuestión que sí que parece muy razonable, que también habéis estado comentando un poco por encima, sobre todo en la cuestión de, digamos, de a quién le debe el cargo, ¿no? O sea, el principio de la legitimidad que tiene el rey. Yo, defensor, pues decía lo de la monarquía electiva, yo no soy partidario de la monarquía electiva bajo ningún concepto, soy partidario única y exclusivamente de la monarquía hereditaria. Pues claro, esto de que te lo otorguen o le debas el poder a otros, ¿no? Pues a los electores, esto hace que para empezar tu visión sea más cortoplacista, en el sentido de que, oye, si eres presidente de Estados Unidos y quieres optar a la reelección,
pues ya estás pensando, oye, que en 4 años vuelven a votar si sigo siendo o no el jefe del Estado. Mientras que un monarca no, porque no le debe a nadie per se, y sobre todo no debe a los muchos su cargo, y eso le permite tener una visión más a largo plazo. Luego, sobre la cuestión de los contrapesos, que también habéis esbozado por encima, claro, generalmente la monarquía absoluta, cuando uno lo dice, parece que el monarca se levantaba por las mañanas y le decía a uno, ahora tú vas a hacer esto, y tú aquello, y ahora tú ven aquí, que voy a acabar con tu vida. Y nada más lejos de la realidad. O sea, lo cierto es que incluso si comparamos los contrapesos que podía tener esos monarcas absolutos con los contrapesos que pueda tener ahora el presidente del gobierno español, tenía muchos más... que no hay color, vamos. Claro, es que tenía muchos más contrapesos el monarca absoluto que Pedro Sánchez, que dice, no, tiene el legislativo y el judicial. Bueno, si el judicial tenemos en cuenta que lo que hace es cumplir la ley vigente, en realidad lo que tiene es el legislativo, ya está. Sí. Mientras que el monarca absoluto tenía o bien la propia aristocracia, tenía el propio Consejo del Rey en numerosas ocasiones, tenía también la Iglesia, los gremios, es decir, tenía una serie de contrapesos que además eran mucho más potentes que una camarilla que está ahí conformada en el Congreso de los Diputados. Entonces yo creo que cuando hablamos de monarquía, primero hay una parte que es caricaturizar. Una palabra complicada. Sí, complicadísima. Es que estoy agotado. Caricaturizar, es como lo digo bien, al monarca pensando que es simplemente, pues eso, el típico que sale con la corona y se dedica a someter a los súbditos a sus voluntades más perversas. Y realmente no es así, ¿no? Y luego ya pues podríamos entrar, si queréis, en la parte del mundo actual, si sigue teniendo sentido o no. A mí la monarquía parlamentaria no es de mi agrado porque creo que atenta contra la propia naturaleza de la monarquía, o sea, un rey sin poder, pues en fin, no creo que tenga mucho recorrido. De hecho, cada vez son menos los países que son monárquicos, pero a día de hoy yo en el caso de España particularmente ya avanzo que prefiero una monarquía parlamentaria, aunque sea esta, que una república, vamos. Sí. Yo creo que todos habéis sacado uno de los temas principales, que es la cuestión de la legitimidad. Habéis hablado de la legitimidad de ejercicio, por llamarla de alguna manera, cómo se conoce el rey. Pero yo creo que el gran tema es la legitimidad de origen, porque es lo que impugna a la mayor parte de la gente que se opone a la monarquía. Esta forma de gobierno está viciada de origen. No es legítima porque al rey no se le ha escogido. Claro, cuando uno concibe el consentimiento de los gobernados como la única fuente de legitimidad del gobierno, la monarquía deviene indefendible. Con lo cual, os pregunto, ¿es el consentimiento la única fuente de legitimidad del poder? No lo es. ¿La monarquía puede defenderse si uno asume, como se asume en la monarquía parlamentaria, que el consentimiento es la única fuente de legitimidad del poder? Vale, yo para responder a esta pregunta quiero retrotraerme muy atrás hasta el origen de los tiempos, ¿no? Hasta el inicio del humano. Hasta el Nunc Serviam Luciferi. No. Hasta el origen del poder político, ¿vale? Entonces voy a soltar una pequeña chapa que espero poder concentrar todo lo que pueda. Pero bueno, claro, la figura del rey está en la experiencia originaria del poder. Es una figura sagrada que aparece desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de todo. Hoy en día la literatura académica contemporánea pone mucho el acento para explicar toda la política en la dominación, ¿no? La política como dominación, en la potestas, cuando en realidad no. El rey es sobre todo autoritas. Y de hecho, rey, la etimología de rey, viene de rex, de rego, ¿no? Que tiene que ver con el límite, ¿no? Con trazar un límite, y tiene que ver con el derecho. Luego en inglés rights o en alemán Recht, o sea, tiene una raíz común, ¿no? Es el que traza los límites, ¿no? En el derecho, en la ley, y el que traza, digamos, los límites en el emplazamiento, el que hace el asentamiento, como por ejemplo el sulcus primigenio que hace Rómulo, el que, ¿no? En Virgilio, en la Eneida, hay una frase sobre Eneas, ¿no? Que dice que Eneas da a sus hombres leyes y a sus ciudades muros, ¿no? Y hace un juego de palabras con el latín entre mores y moenia, ¿no? Entre mores, costumbres, leyes, ¿no? y murallas, ¿no? Entonces eso, es una figura sagrada. Y para entender cómo surge hay que irse pues, al inicio de los tiempos, que esto lo explica muy bien nuestro maestro común, Salvador Antuñano, ¿no? De cuál es el papel o la visión de la naturaleza en el mundo antiguo, ¿no? La naturaleza para el hombre antiguo es una fuerza avasalladora, inexplicable, bestial, ¿no? O sea, a la que está completamente expuesto y de la que depende totalmente, ¿no? Nosotros tenemos la naturaleza muy domesticada, ¿no? Estamos aquí en un estudio con calefacción, luz artificial que prolonga las horas del día, ¿no?
De vez en cuando pasa lo que la tormenta, ¿no? Y vemos lo poco que somos, ¿no? Pero nuestra relación con la naturaleza es de bastante domesticación, ¿no? Sin embargo, el hombre antiguo está completamente expuesto, ¿no? Cuenta Guardini de su amigo, ¿no? Que se pierde en un momento en la Selva Negra y de repente se hace consciente, perfectamente consciente, de que en kilómetros a la redonda no hay otro ser humano, ¿no? Y se hace muy consciente de la nada que es él y de la fuerza inmensa, ¿no? de la naturaleza, y dice que es como si viera al dios Pan a la cara, ¿no? Que es el dios de la naturaleza, ¿no? Y entonces entra en pánico, siente ese terror religioso que sentía el hombre antiguo, ¿no? Es lo que Rudolf Otto llama lo santo o lo luminoso, ¿no? Bien, pues la política surge para dar respuesta a esto, ¿no? La política surge dentro de lo que se llama la mentalidad mágica. O sea, hay un autor que se llama Gebser que estudia los estadios de desarrollo de la consciencia. El hombre antiguo vive en la mentalidad imperspectívica, no pone distancia con el medio. Entonces estudia distintos estadios, ¿no? Está el estadio arcaico, en el que el hombre está completamente fundido con la naturaleza, la mentalidad mágica, en el que ya hay una primera desimbricación, hay un intento de canalizar, de apropiarse de esas potencias que no entendemos, ¿no? De contrarrestar con un contraconjuro estas potencias. Luego llega la mentalidad mítica, ¿no? En el que el mito ya trata de dar una explicación holística, total, a todo, ¿no? Y cuál es el papel del hombre en el drama del cosmos. Bueno, pues el ser humano se da cuenta que en esa apropiación de las potencias, en esa defensa ante esas potencias que no entiende, hay ciertas personas que son favorecidas, ¿no? Que son favorecidas por esas potencias, por los dioses, ¿no? Dentro de este drama del cosmos, ¿no? Y entonces la comunidad se pone al amparo, al abrigo de esta persona, ¿no? Esto lo cuenta un autor que es Pietro de Francisci, un italiano pues un poco desconocido porque fue ministro de Justicia en los años 30 en Italia, pero que estudia mucho los orígenes mágicos y sagrados del poder, ¿no? Conflictiva. Sí. Y entonces dice que, por ejemplo, esto se ve mucho en la guerra. En la guerra se ve pues el audaz que es favorecido por los dioses y no perece y demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, esto ya está en Roma. El grito con el que las tropas aclamaban al comandante victorioso es el de Imperator, ¿no? Que Imperator era una figura constitucional, era el que tenía imperium milite, ¿no? Para mandar a las tropas, pero en el fondo lo que están haciendo hoy las tropas es aclamarle con un grito numinoso, ¿no? Es el Imperator, es el potentissimus, el ductor, ¿no? El que es favorecido por las potencias y ha triunfado, ¿no? Entonces, así, eso es la realeza, el origen de la realeza sagrada, ¿no? Es aquel elegido por los dioses y la comunidad se pone, y es el mediador entre los dioses y los hombres, la comunidad se pone al amparo de este favorecido, ¿no? El poder es un arcano, ya acabo, Julio, perdón, el poder es un arcano y es el misterio de la apropiación, el dominio, la canalización de esas potencias por parte de un hombre escogido. Esto se ve en todos lados, ¿no? La figura del rey sacerdote, incluso en las civilizaciones, en Mesopotamia es un elegido de los dioses, el faraón egipcio es un dios encarnado, es Horus encarnado. En Roma, Augusto, aparte de ser cabeza de muchos colegios sacerdotales, es Pontifex Maximus, ¿no? Ese Pontifex es puente, es el puente entre los dioses y los hombres. Ya con el cristianismo, por primera vez se separa, ¿no? Se separa la esfera religiosa de la esfera política y de hecho ahora el Pontifex es el Papa Francisco, ¿no? Que es a su cuenta de Twitter, @Pontifex. Pero bueno, esta figura del rey sacerdote es una constante en toda la antigüedad y solo se puede entender así, ¿no? Y termino ya, 10 segundos. En el cristianismo pervive este halo sagrado, ¿no? Por ejemplo, está el libro de los reyes taumaturgos de Mark Bloch, ¿no? Que habla de los reyes, de los capetos, ¿no? Que imponen las manos y sanan y demás, o Los dos cuerpos del rey de Ernest Kantorowicz, que también, ¿no? Habla de la realeza cristocéntrica, teocéntrica. Permanece este halo sagrado, pero claro, ya tiene la tensión de que el poder está dividido, ¿no? La tensión entre el trono y el altar y toda esta lucha. O sea, ya como Cristo establece una salvación trascendente, la salvación es arrebatada a la política de las manos. Pedro. Joder. Bueno, don Javier ha empezado con una frase que es muy típica de lo que la gente entiende como monarquía absoluta, que ha sido: voy a intentar comprimir todo lo que quiera, todo lo que pueda. No, lo mejor es que al final ha sido un circunloquio que ha quedado en circunloquio, porque mi pregunta era muy concreta y don Javier... A ver, la pregunta la contestado. No la he contestado. Ha disertado con la brillantez característica, pero no ha respondido a mi pregunta. No me ha dado tiempo, luego ya en una intervención. Yo lo he escuchado encantado. No, yo estoy encantado a mí. Boquiabiertos, ¿eh? Los espectadores de Bione van a observar cómo intento hacer una triple pirueta para responder a mi pregunta, por favor. De hecho, no, pero sobre... O sea, no me entraba yo en teología política, además no sé tanto como Javier. Pero de hecho, el último libro que ha citado, que es el de Kantorowicz, que es apuntar lo que quería yo antes, que es la transferencia de esa sacralidad, o sea, cómo todo ese imaginario simbólico, místico, va pasando al Estado, ¿no? Y entonces esto nos llevaría a la cuestión de las legitimidades. O sea, voy a traerlo a tierra, ¿no? El problema con la legitimidad de origen es que, avanzada la modernidad, lo que se discute es la legitimidad del origen. Esto lo explica muy bien Higinio Marín, cuando Higinio habla de la modernidad como un proceso de clausura del antecedente.
esto es el ejemplo más claro. Es decir, la monarquía para subsistir, en el fondo, para subsistir, digamos, rigiendo en ella el principio monárquico, que es lo que decía antes, puede haber formas de monarquía que no rija el principio monárquico, sino que modere el principio democrático, que eso es la monarquía parlamentaria. Pero para subsistir como tal, se tiene que considerar socialmente que el origen tiene algún tipo de importancia. No solo cómo se llega al poder, sino que tu origen incluso familiar sea una clave de legitimación del poder. Y yo creo que eso queda absolutamente desleído en las áreas democráticas. Otro autor que he citado ya alguna ocasión aquí, que es un autor fetiche, como es Vico, Jean-Baptiste Vico, explica que las épocas democráticas empiezan cuando el pueblo desacraliza a los aristócratas, a los nobles, y se pregunta por qué ellos tienen el poder y no en cambio ellos mismos. Y consideran que no hay ninguna diferencia. Aquí la pérdida de ese carisma que decía que exponía don Javier se podría entender de esa manera. Ese carisma que le ha explicado en su origen se deja de entender que tenga ningún tipo de función política. De hecho, incluso yendo a las monarquías, o sea, yendo a tierra con lo de cómo subsisten esos dos principios, que ya he dicho antes que la única manera que tienen de subsistir es siempre en crisis y siempre como compensación de otro principio rector, que es el democrático. Eso es como sobreviven. Digo, la monarquía parlamentaria en España no deja de ser, de hecho, claro, los dos únicos países católicos, o sea, que no sean países rotondas, en Luxemburgo, o sea, de países... los únicos países autónomos, un buen concepto. Los únicos, claro, pues ahí es como la obra de Lope de Vega, del mejor rey y el alcalde, ahí ya es el bloque de edificios, vamos, presidente de la comunidad, prácticamente. Entonces, yendo a los países más o menos grandes, el único país con una presencia católica importante, europeo, que tiene monarquía es Bélgica y el otro es España. Entonces, en España, que hay una monarquía, aparte de las razones históricas concretas que llevan a que eso pase, no deja de ser una concesión de la constitución política a la constitución histórica. Es decir, la idea es, España siempre ha sido una monarquía, cuando ha dejado de serlo, hemos llegado a la conclusión de que eran una especie de golpes de Estado contra la historia de España. La idea. Es decir, vamos a cortar lo que ha sido la historia de España políticamente y construir otra cosa que ha salido mal. Entonces vamos a tratar de restaurarla. Entonces, claro, el criterio, o sea, podemos hablar, yo digo, muchos de dónde viene la legitimación del rey, bien, pero es que de la Constitución tiene claramente un elemento histórico. O sea, hay varios elementos de la Constitución que son claramente históricos, que es que España es un Estado confesional y no directamente laico, al menos de origen, que España es una monarquía, al menos parlamentaria, y las comunidades autónomas, que es una desvirtuación del carácter regional y federativo que siempre ha tenido España. Entonces, y por cierto, bueno, y de hecho estas son algunas de las razones, eso vendrá después, por las que, aunque yo considero que la monarquía parlamentaria es muy próxima en algunos rasgos a la república presidencial, de hecho, en las repúblicas presidenciales, si os fijáis, la familia del presidente tiene mucha importancia, es decir, el carácter familiar tiene mucha importancia en los regímenes donde tiene mucha importancia el mando personal. Digo, es las razones por las que voy a defender la monarquía parlamentaria como resto de esto, que es lo único posible en una era democrática. Y luego quería, y ya con esto acabo, en la línea de lo que decís antes, aunque esto es otro tema, el carácter generalmente más templado de las monarquías. No solo de la monarquía tradicional, que es un estado donde es un árbitro, pero un árbitro con poder, es que arbitrar es gobernar. A esto iremos luego. Hay una cosa que dice que expone el profesor Elio Gallego, que es interesante, sobre la representación, la forma de la representación. Él dice, claro, en las monarquías la forma de representación es una tríada. Hay representados, hay representantes y el poder frente al que les representan. Que dice, él sostiene que esto en las repúblicas presidenciales como Francia y Estados Unidos se mantiene un poco. ¿Qué pasa? Que digamos que la monarquía es templada porque muchas veces la legitimación democrática es dual, hay representados y representantes, solo hay representantes. Entonces todo se concentra, digamos, toda la legitimidad se concentra en ese grupo de gente que por lo tanto tiene mucha más capacidad de acción política. En la Revolución Francesa, cuando se le corta la cabeza al rey, los representantes toman el poder y entonces todo lo que hacen está legitimado porque lo hacen en función de que están representando. Sí. Y la tragedia y la Revolución Francesa, que es lo que apuntábamos un poco antes, es las revoluciones en parte no existen, en el siguiente sentido, que es que la propia monarquía absoluta es la que prepara necesariamente las condiciones del Estado. Exacto. Sí, desde luego. Se lo dejan todo preparado para cuando llegan ellos. Claro. Sí. ¿Voy yo? Adelante. Cualquiera le lleva la contraria al que se comporta como un monarca absoluto. No es verdad. Sobre la legitimidad, a mí es que, o sea, vuelvo un poco también a hacer abogado del diablo en el sentido cuando el argumento que se da es que no lo ha escogido nadie. Y yo digo, vale, ¿y? O sea, la pregunta que siempre hago cuando esto es, ¿y qué? O sea, porque aquí hablando sobre todo, que esto ya hay que ligarlo sí o sí con la cuestión democrática, de que un representante ha sido escogido por el pueblo, entonces goza de esa legitimidad y luego ahí entra todo. O sea, de hecho, España es un ejemplo muy claro en este momento en el que nos encontramos. Y es que la amnistía, por poner un ejemplo, que es algo que evidentemente va atenta contra el principio fundamental de la nación española, ellos se escudan en, oye, ¿qué es lo que ha votado las urnas? Y han sacado a pasear continuamente que la mayoría de los españoles, juntando todos los socios,
es lo que les permiten actuar de esa manera. Sin embargo, el rey que no ha sido votado por nadie, ni ha sido escogido por nadie, la legitimidad se la tiene que ganar con sus actos. Que eso me parece mucho más difícil y sobre todo mucho más importante que no el mero hecho de ya habéis votado, ya está, me habéis otorgado la legitimidad y a partir de ahí nadie puede protestar ni exigir nada porque a partir de este momento pues la legitimidad es para nosotros. Estoy auroleado. Es todavía más difícil cuando la capacidad de acción del rey es tan limitada. Porque Claro. si se tiene que ganar la legitimidad con sus actos... Claro, pues no, yo estoy hablando, yo estoy hablando de la monarquía que a mí me gusta, Vale, la vale. parlamentaria. Vale. Ahora si quieres hablamos de eso. No de la que nos Y dimos. no de la que nos dimos. Vale. De hecho, me parece uno de los principales problemas, ¿no? Y el rey pues también ha sido justo con la amnistía, le decían, no, pero que no hace nada. Bueno, le has quitado el No poder, puede hacer ahora nada. como le exiges, pues a esto, como luego lo queríais comentar, pues me parece que es relevante. Pues eso es un punto que a mí me parece que es fundamental, sobre todo eso, ¿no? Que tú lo ganas con tus actos. De hecho, España, la historia de España, hay numerosos ejemplos de revueltas, de motín de los gatos, ciertos motines que eran, oiga, al rey se le exigía, estamos en una situación crítica, haga usted algo. Y generalmente solía reaccionar y cambiaba las cosas. Mientras que parece que cuando uno entra en la vorágine de la miseria democrática, entonces, ay, es que es lo que hemos votado, ¿qué vamos a hacer? Pues claro, ¿quién va a protestar si es lo que hemos decidido? Luego hay otra cosa que también me parece muy relevante, poniendo en contraposición con, digamos, el representante democrático. El representante democrático generalmente, cuando uno lo observa, independientemente de que sea de izquierdas o de derechas, observa el suyo y por el otro siente desprecio. O sea, el otro es como el rival, es el contrincante, es el que, si dice eso, como no es de los míos, aunque lo que diga tenga razón, ni siquiera entro a valorarlo porque no es el que yo he escogido. Mientras que un rey se debe a todos. A No una voluntad. Claro, o sea, no es que diga, no, yo tengo que contentar a mis electores. Es decir, el caso, vuelvo al ejemplo, ya sé que pongo muchos ejemplos del presente, pero es que me parece que son muy Son claros. ilustrativos y Y pertinentes. es que Pedro Sánchez, todo lo que está haciendo lo haría si mañana sus electores lo abandonan. La respuesta es que no. Si mañana sale una encuesta y el PSOE se queda en un 5% de voto, dirán, oye, un momento, Pedro, ¿qué estás haciendo? Claro, sin embargo, como lo que él está haciendo dice, oye, pues no me penaliza, yo puedo ostentar el poder únicamente contentando a un segmento muy pequeño de la sociedad, cosa que no puede hacer el rey. El rey no puede contentar solo al 15, al 20 o al 25 o 30% de la población. O sea que se le exige muchísimo más a un monarca que a un gobernante democrático. Y luego, volviendo a la cuestión también de la legitimidad, y porque creo que esto también es importante, también lo observamos, y esto quizá a algunos no les parece relevante, a mí sí, el nivel de sofisticación de una u otra. Es decir, cuando uno ve un rey, y de hecho Estados Unidos, que son muy horteras, copian la figura de la primera dama, o sea, juegan a ser como el monarca que no soy, pero voy a imitar esa sofisticación, esa elegancia, ese nivel más elevado que el resto, para intentar asemejarme a ellos. Lo que sale es espantoso, ¿no? Sí. Pues eso, la primera dama de Estados Unidos, lo vemos en el caso de Francia, con Macron y tal. Y bueno, no llegan. A mí sí que me parece que es muy importante en una sociedad, claro, el mundo moderno, en el que todos somos iguales, que es que a partir de ahí ya estamos perdidos. En el mundo moderno actual, todos somos iguales. Entonces pues bueno, el gobernante no tiene que, digamos, intentar alcanzar un nivel elevado, sino al revés, se rebaja para ser más parecido a los que le van a votar. Cuando ya sabemos que la gente extraordinaria o lo extraordinario es un porcentaje muy pequeño y lo vulgar, lo ordinario, lo cotidiano, que no necesariamente tiene por ser malo, en muchas cosas no necesariamente tiene que ser algo negativo, sabemos que es lo que corresponde a los muchos. Entonces yo creo que tener una figura, una monarquía, el que, digamos, se pueda ver la población como un ejemplo a seguir, a imitar, para elevarse, ya sea intelectualmente, en todos los aspectos que podamos pensar, me parece que es muy positivo. ¿Eso lo consigue la monarquía parlamentaria? La respuesta es que no. De hecho, es todo lo contrario. Conforme avanzan los años, esto no solo lo vemos en el caso de España, sino también lo vemos en las monarquías en el Reino Unido y en otro tipo de países, en el caso también de los Países Bajos, se intentan asemejar a, digamos, a los muchos. Y ahí es donde, evidentemente, uno dice, bueno, pero para tener un funcionario, un alto funcionario, pues ¿para qué te queremos, no? Y ahí es donde entra en conflicto y por eso las monarquías, si acaban pereciendo, sobre todo en el caso de Europa, será por haber olvidado cuál es su naturaleza y cuál es su deber. Santo Tomás de Aquino en el libro recomendabilísimo de la monarquía, por cierto inconcluso, porque yo no sé por qué motivo no lo llegó a terminar, no sé si se murió, pero bueno, en cualquier caso inconcluso. Dice que los regímenes, las formas de gobierno se corrompen cuando en lugar de dirigirse al bien de todos, al bien común, se dirigen al beneficio de unos pocos, de un grupo. Y yo creo que la política partitocrática está abocada a eso, como decías tú. Obviamente. Ya nace corrompida porque el político de partido va a procurar siempre el beneficio
de su parroquia. Luego hay otro tema que no hemos sacado, que es la dinámica corruptora del mismo poder. En mi monólogo, en mi introducción, por decirlo de alguna manera, mencionaba que hay uno de los argumentos que a mí me resulta más convincente a favor de la monarquía, que es que se le confía el poder a alguien que no lo ha pretendido y que, por tanto, en su búsqueda, en su persecución, no se ha corrompido. Con lo cual, no lo ha alcanzado como una conquista, no ha tenido que pisotear a nadie, sino que lo ha cogido como don. No es la lógica del mérito, la logística del mérito, sino la lógica del don. Y yo creo que eso es un argumento que deberíamos mencionar más hoy, precisamente en una época tan furibundamente antimonárquica. Yo creo que en la... En una breve... Sí. Digo, porque es antes de este tema que has sacado, que seguro que Daniel va por ahí, y lo dejo para el siguiente turno, muy breve. Cuando he dicho lo de Bélgica, porque saco el caso de Inglaterra. O sea, yo creo que es muy rápido, porque tiene que ver con la cuestión de las banderías y las luchas políticas, que simplemente los países europeos donde sí ha habido monarquía, generalmente es porque, como en el caso de Inglaterra, es una emanación de la aristocracia, una concesión de la aristocracia, es un país donde la aristocracia retiene mucha fuerza, y por eso hay monarquía. O porque son países que tienen iglesia nacional, o sea, donde se ha invertido, digamos, esa relación y poder espiritual temporal. Y cuando decía lo de Bélgica y España, que son los dos únicos países o católico o de importante presencia católica que tienen un rey, yo creo que es porque en España la conciencia de pertenencia a un Estado, o sea, un Estado-nación, es débil, y la única manera de que la gente, de que un vasco, un catalán, un pobre, un rico, estén unidos de alguna manera, o lo fue, era la adhesión personal, porque es una adhesión concreta. No es una administración. No es una y cuando no has conseguido crear, como los estados jóvenes europeos, una adhesión a la administración, como las repúblicas que surgen en el 19 en Europa, un estado viejo como España, por eso yo creo que la monarquía tuvo tanto peso. Y nada. Si no se me iba el No, es muy pertinente. Y por los territorios de América también. Y por los territorios de América. Sí, hay muchas, claro. Pues yo, has preguntado antes por la legitimidad de origen, que yo no he contestado a eso. Por favor. Yo creo que hay, o sea, es que habéis tocado un montón de temas, pero es evidente que este mundo no va a aceptar la legitimidad de origen porque en general se revela contra todo lo que no escoge. El rey no es una excepción. O sea, quiero decir, a tus padres tampoco los escoges y no dejas de... O sea, yo le diría al tío que dice, jo, es que no escojo al rey, entonces no me parece bien, le diría, pero a tu padre tampoco vas a dejar de quererle porque no escoges a tu padre o a tu hermano, ¿no? O sea, que se escoja... La idea es emanciparse de eso también. Claro, efectivamente. De todo lo que nos condiciona sin haberlo elegido. A eso iba. O sea, además se quieren emancipar de todo eso. Entonces, claro, hay una rebelión contra lo que no escoge la voluntad porque se pretende que la voluntad altera la naturaleza de las cosas. O sea, voy a irme a un ejemplo un poco así, muy gráfico y que parece a priori que no tiene que ver, pero... Mientras no sea obsceno... Bueno, pues sí, es un poco. Sí, para contradecir al presentador impresentable, es el caso de la manada. ¿Os acordáis de lo de la manada? La gente discutía, no, pero es que la chica quiso o no quiso, la forzaron o no la forzaron, y la discusión parecía que era esa. Mi conclusión, o sea, la conclusión que yo alcancé inmediatamente fue, es aberrante quiera la chica o no quiera. Eso es. Porque el acto es malo en sí mismo. O sea, que la chica quiera o no, no altera la naturaleza de ese acto. Sí, es un agravante, efectivamente, porque encima es contra su voluntad, pero es que aunque ella quisiera, claro, el acto es malo en sí mismo. O sea, no altera, la voluntad no altera la naturaleza de las cosas. Al mismo tiempo, claro, uno se revela contra el principio hereditario, pues porque se revela, ¿no? Por lo mismo, porque se revela contra las cosas que no escoge en general. Y además el mundo está montado para que lo hagas. El mundo está montado para que si tu mujer te molesta, te divorcies. Y eso es lo que en lugar de resignarse ante las calamidades que le pasan a uno, ¿no? El mundo está montado para que uno se subleve contra esas calamidades y sin embargo se resigna ante las ajenas, pero tampoco me voy a autocitar, que esto lo dije en un artículo hace no tanto tiempo. Te has autocitado, pero... No, he parado de autocitarme en un momento. He parado de autocitarme. Y luego también se me ocurría, estaba pensando que claro, es que también, ¿qué le vas a pedir a un mundo que escinde la moral de todo lo demás? O sea, si la legitimidad de origen solamente reside... Jano creo que ha sacado puntos muy pertinentes en ese sentido. O sea, si la legitimidad de origen es cumplir unos procedimientos, que es una cosa como mecánica, Hitler era y no quiero hacer la reductio ad Hitlerum de la que habla Adriano Rigel, pero
Hitler efectivamente era un gobernante completamente legítimo, porque como la moral está... Él cumplió los procedimientos, o sea, él se presentó tal, en marzo del 33 creo que es, ¿no? Hombre, Hindenburg hizo una ayudita ahí y tal, pero bueno, que ganó unas elecciones. O sea, luego lo desmontó, recordemos la gran pero obsesión sí. de Pablo Casado durante la pandemia, La ley de que era pandemia. aprobar una ley de pandemia Efectivamente. para que todo fuese Para que los procedimentalmente atropellos fuesen- intachables. Me gusta Eso mucho es. de Dani, para defender una postura polémica, voy a poner dos ejemplos mucho más polémicos. No, pero es verdad, Pero es porque que es muy absurdo. son ejemplos muy gráficos. O sea, la legitimidad es evidente. O sea, yo creo que las cosas en general no son tan complicadas. Luego las complicamos si queremos, pero a priori a uno se le presenta contraintuitivo que un gobernante sea legítimo por el mero hecho de cumplir un procedimiento. Es que es como una cosa absurda y que todos sus actos no tengan que ver. La razón con esa termina legitimidad. sublevándose con Claro, eso. claro, la razón, totalmente. Y luego, Pedro, tienes un montón de ganas de hablar, ¿no? Estoy, tío, No, estabas estoy hallando. como el otro día, tío, lo de los lo que te pasó a ti, me he tomado 2 cafés y he dormido siesta. Pues igual. Y luego, no quiero que se me olvide, soy yo siempre el Yo me de sentiría la moral. amenazado. Soy yo siempre el de la moral, pero claro, en la monarquía tradicional la moral ordena tanto al rey como al último de los siervos. O sea, el rey está sometido a la misma moral. Que además es una moral que se puede llamar ley divina o ley natural, o no sé cómo queremos llamarla, pero que no puede alterar el rey a voluntad. Con lo cual es un elemento ordenador que además es igualador. O sea, es otro contrapoder a los que solemos citar con frecuencia en los gremios o los estamentos o lo que sea. La moral es también un elemento, además de ordenador, es un contrapoder y es un elemento unificador. Y luego, por último, que voy como saltando de tema en tema, pero son los que vais sacando, decía Jano que la monarquía perecerá porque trata de asemejarse a los muchos o no sé qué. Claro, es que al final uno ve cosas... O sea, si hacemos el paralelismo con la Iglesia, que es una monarquía, pero ya hemos dicho que electiva, cuando la Iglesia trata de adaptarse a los tiempos, que es en el siglo XX, mitad del siglo XX, se acaban vaciando las iglesias. O sea, la Iglesia, para procurar acercarse, en lugar de tratar de iluminar el tiempo que le ha tocado vivir, trata de acompasarse a él. Y eso provoca, puesto que el tiempo lleva en sí un rechazo, o sea, lleva ya la tendencia a rechazar todo lo que la Iglesia está contando, todo lo que la Iglesia representa, etcétera, claro, la Iglesia se acaba vaciando. Y con la monarquía pasa un poco lo mismo. O sea, yo me lleva a los demonios cuando, que no soy yo particularmente de nada, pero vamos, cuando veo que la monarquía tiene TikTok o cosas de este tipo, ¿no? Que el rey va vestido de traje, como decía Jano, como un funcionario, hombre, pues yo le diría, oiga, es que usted es monarca. Le tengo que recordar yo lo que significa ser monarca, ¿no? Sí, como la gente que critica a Juan Carlos por irse a cazar elefantes cuando dice eso no es nada criticable. Eso Lo es que es propio de criticable Reyes, ¿no? es hacer una barbacoa con una gorra, eso sí. Esto no toca, Juan Carlos. Lo otro Pero bueno. sí, Botswana elefantes, bien, esto no. Pero es que eso pasa mucho, ¿no? De asemejarse a los muchos, todo que no se note, ¿no? Que no se note que somos reyes, igual que no se note quizá que somos divinos o que nos acercamos al mundo divino, ¿no? Que es como que somos el el cura molón, oye, pues que no me pongo la sotana, o sea, rey este tipo de campechano. cosas. Sí, el campechano. Que dices, no, esto no puede ser. Una cosa, Julio, que sí que has dicho que no quiero, y ya me quedo simplemente, es un matiz. Cuando hablamos de, digamos que el monarca recibe el poder de forma heredado y eso hace que no haya luchado para conseguirlo y por lo tanto no tenga esos vicios, sí y no. Porque también tenemos ahí las guerras de sucesiones. Bueno, sí. De oye, que el monarca soy yo, no eres tú. Y también luego las Eso es. propias conspiraciones dentro de las familias de si este va a heredar, cárgatelo y heredo yo. O sea, que Bueno, sí, también claro. ni siquiera... Bueno, ya, pero que tampoco lo evita. O sea, me refiero... No, es verdad. Yo lo digo no, para, sí, para que efectivamente, ser no, para no justos. caer en utopismo. Eso Sí, es. sí, sí, O sea, que totalmente. no decir, hay que bien que ningún rey lo ha buscado. Pero, Bueno, claro, algunos sí. O sea, Acojo el matiz con la sumisión y con la abnegación con la que... No, pero, o sea, Un estamos súbdito hablando... acoge el mandato del rey. Pero, Jano, desde el minuto uno estamos hablando de que, lo hemos dicho muchas Ya, veces, sí, se ha hay entendido formas de gobierno más perfectamente. propiciatorias Sí, del bien común que sí. no. Hombre, No, no, lo entiendo no quiere decir que en un perfectamente, 100% de los casos... Claro, Se entra el bien común. Sí, sí, exactamente. Oye, ¿os parece que hablemos de la monarquía parlamentaria? Creo Vale. que va a haber un poco más de debate al respecto, porque Vaya, aquí habéis Pedro dejado Lacanda ya se ha al pobre postulado, Pedro sin... como un gran defensor de la monarquía parlamentaria. Pero luego he moderado mi entusiasmo. No, pero no hace falta que lo moderes, porque no pasa nada porque haya un mínimo de polémica esta noche.
O sea, claro, yo creo que... Con lo cual, comparta con usted, con nosotros su No, pero entusiasmo, por voy a favor. compartir con vosotros una cosa un poco ensayística, ¿eh? Pues yo sobre esto he cambiado de opinión. Es más, y recuerdo haber ido a una discusión fuera... Hoy he cambiado de opinión. Sí, o sea, viniendo... No, pero hoy no, pero a lo mejor en los últimos meses, o sea, lo he planteado de muchas Es un maneras. tema que usted ha rumiado. Es un tema que he rumiado y al final lo que he concluido es lo siguiente. Bien. Vamos a ver. Claro, la monarquía parlamentaria, como he dicho antes, es la forma precaria en la que puede seguir existiendo una forma monárquica en la que no rige el principio democrático. Con lo cual, la tendencia de la monarquía parlamentaria siempre es a desaparecer. Es decir, es a fundirse en la lógica democrática que es, por principio, republicana. Es decir, la república es la forma más adecuada a la monarquía, con lo cual, cuando el principio motor es el democrático, la tendencia es esa. Y puedes aguantar más o menos en lo que es muy importante, muchos factores de composición política, de ejemplo personal. En los reyes siempre es muy importante las cortes, es decir, el talento personal del rey. Hay muchos factores que pueden hacer que dure más o menos. Puede durar muchísimo, pero siempre estar en crisis. Ese es el primer argumento. Ahora bien, yo creo que las formas de gobierno también hay que jugarlas prudencialmente. Es decir, pues hay una forma de gobierno que en abstracto garantiza mejor esto. Sí, pero esto no es matemática. No existe la ciencia política de esta manera. Dicho lo cual, y como he dicho antes, la monarquía no deja de ser un resto de constitución histórica en la constitución política. Y yo desconfío mucho de que en lo que llaman los cursis de izquierda, sobre todo, la correlación de fuerzas, en España haya, digamos, energías y ánimo de hacer una república adecuada a la Constitución histórica, que ya es muy difícil. O sea, primero habría que pensar una república adecuada a la Constitución histórica. Eso es complicado. Y yo creo que tendría que ser una república con mucha importancia en mando personal. Es decir, un régimen más bien presidencial o semipresidencial. Sin que eso generara la asociación histórica entre el pacto radical, digamos, republicano socialista, por tanto, un régimen que se entiende que es de izquierdas. Segunda cosa que es muy complicada. Y implica en cierto modo inventar una tradición intelectual incluso. O sea, empieza... Y no digo... Lo que yo creo es que hay que adelantarse a eso. Es decir, como la monarquía parlamentaria siempre está en crisis, la derecha, o sus términos convencionales, debería pensar cómo podría ser una república española. Pero en la política de verdad, no en la política de libro, que decía Auxo cuando criticaba a los racionalistas. En la política española de verdad, yo defiendo la monarquía parlamentaria porque creo que en las condiciones políticas actuales lo que siga la monarquía parlamentaria ahondará en la desnacionalización de España. Ese es mi convencimiento, digamos, político personal. Junto a que, aunque sea una forma apartada del principio, conserva elementos de forma que, repristinados por un rey, digamos, virtuoso, podrían ser muy, muy interesantes. Y este es el punto en el que estoy ahora. Cuando se emite este programa no lo sé. No, hombre, no se emite en riguroso directo. Como diría que él se graba en riguroso directo. A eso me refería. Eso sí. Javier, por favor. Sí, o sea, el problema de la monarquía parlamentaria no es su limitación. De hecho, lo habéis dicho, lo ha dicho Jano, ¿no? O sea, la monarquía medieval, la verdadera monarquía, es una monarquía muy limitada, ¿no? Y de hecho el problema es que el régimen de partidos, recogiendo un poco cosas que habéis dicho, ¿no? El régimen de partidos, en el fondo, es elevar este principio perenne de la política, que es la ley de hierro de las oligarquías, elevarlo al máximo, ¿no? Y consagrar a la oligarquía la que monopolice todo lo público, y a otras oligarquías de las cuales depende esta oligarquía es mucho más problemático. Eso es. Entonces, la monarquía bien concebida, de hecho, es muy limitada, y de hecho es el régimen mixto. Es el régimen mixto en el que en la democracia hay una participación, en las cosas que la gente conoce, en los gremios, las corporaciones, hay una aristocracia que hace de freno, ¿no? Lo habéis dicho, y luego hay un principio de autoridad arriba, ¿no? De hecho, decía Dalí que él era monárquico porque la monarquía permitía una gran autoridad en la cabeza, ¿no? Y una gran anarquía en la base, ¿no? Entonces... Muy genio, Dalí. Sí, personaje. Entonces, claro, la monarquía que tenemos ahora no sigue el principio monárquico. Podrían decir que no es monarquía, es una cosa meramente estética, y de hecho la mayoría de los que se declaran monárquicos hoy en día, ¿no? Y que les gusta mucho el régimen y demás, en el fondo es por un tema estético, sentimental, afectivo, de familias, y porque ven eso en la figura de Felipe VI, pues una cierta seriedad, rigor, ¿no? Que no se ve, y de orden, ¿no? Que no se ve en la clase. Pero en cierto modo hay una adhesión personal que tiene un punto muy monárquico. Yo soy monárquico porque me entusiasma Felipe VI, porque Juan Carlos I es muy campechano. De algún modo está esa lealtad concreta, esta adhesión de la que hablaba Pedro antes. Que Sí, el objeto de tu afecto no es una abstracción. Sí, eso puede ser. Podría ser que sí. Luego es verdad que eso, que al final, como decíais, es una forma ya desprovista de fondo, ¿no? Y que incluso como ya está tan vaciada que la forma incluso va pereciendo. Y entonces por eso las formas son cada vez más funcionariales, más higienizadas, más, ¿no? Y esto pasa. Sin embargo, ¿qué
quería aquí contar una anécdota personal. Yo acompañé a un grupo de estudiantes en una cosa que se llama Becas Europa, que es que becan a los mejores expedientes de bachillerato, hacen un proceso de selección y les llevan a universidades europeas, a dar conferencias y demás. El último día fuimos a ver al rey, ¿no? Nos recibía el rey en Zarzuela. Y entonces, claro, el que dirige Becas Europa, que es un buen amigo, ¿no? Le gusta escoger a perfiles muy diversos, de todo pelaje, gente de izquierdas, de derechas, independentistas. Entonces hay un buen grupillo de alumnos, todos pues empollones, pero de distintos estratos y sensibilidades, ¿no? Y sin embargo, cuando íbamos en el autobús, ¿no?, a ver al rey, y estaban todos muy nerviosos y estaban todos como verdaderamente expectantes, practicando cómo iban a dar la mano, ¿no? Con qué fuerza iban a dar el apretón, cómo iba a ser el grado de inclinación de la cabeza, ¿no? Y veías a todos, al independentista, al de izquierdas, al de derechas, no sé qué, todos practicando y muy nerviosos, ¿no? Y eso, practicaban entre ellos el apretón de manos, ¿no? Entonces eso, a pesar de ser una forma ya absolutamente vacía de contenido, sigue despertando algo y despertando unos afectos y una adhesión que un político no lo despierta, y se despierta es porque es un líder carismático que hoy no conocemos, pero ese carisma viene ya en la institución, ¿no?, de la monarquía. Es que es una cosa mística. Sí, que todavía queda ahí una huella, ¿no? Sí. Sí, no es lo mismo, claro, que venga el rey que venga Pedro Sánchez. Sí. Es que esto... Algunos se permite el lujo de no saludarle, de pasar de largo. Eso también. Esos también se ponen nerviosos, cuando viene el rey. Claro, por eso no me refería, sí, que con Pedro Sánchez, claro, además ya con las chaquetas que se pone, esa sola papina. Todo dramático. Es como no es sofisticado el común. Sí, mira, a favor del rey diré que sus trajes son preciosos. Son preciosos. Hay una cuenta de Twitter que está nubilado por la elegancia. No así de la reina. Yo pensaba que íbamos a polemizar algo, pero no. Sí, Dani. ¿Qué pasa? No, a ti. A mí, vale. O sea, la monarquía parlamentaria... Combate el entusiasmo de Pedro de alguna manera. Sí. A ver, claro, que alguien me destruya. Para que cambies de opinión al final del programa. A ver, yo la monarquía parlamentaria, que hemos comentado al principio porque no soy partidario en el sentido de lo que hemos estado explicando aquí, que la naturaleza de la monarquía sí o sí requiere de ostentar poder, porque si no, digamos, se vacía. Algunos tiran por la vía de la representación, que a mí me vale como argumento. Es decir, si me dices o monarquía parlamentaria o república, siempre me quedaré con la monarquía, aunque sea una cosa, incluso antes me quedaré con la monarquía electiva que con una república. Pero bueno, dicho esto, en la cuestión de la monarquía parlamentaria, cuando muchas veces se dice, bueno, es el representante, ¿no? Es un gran diplomático, y eso también tiene una parte de razón. El poder simbólico. Sí, pero también tiene una parte de razón en el sentido de que el rey, y aquí vuelvo a España, pero es que me parece que es un ejemplo perfecto, sí, Juan Carlos, ¿no? Cuando teníamos la crisis del petróleo, pues el hecho de haber estado durante tantos años siendo el jefe del Estado le había permitido, digamos, trazar ciertas amistades con otros monarcas. Entonces él descolgaba el teléfono. De hecho, hoy en día el rey está en Abu Dhabi no es por casualidad, no es porque digan, pues venga usted aquí, Juan Carlos, no, es porque tiene buenas relaciones, pero que eso también ha servido en un momento determinado, repito, la crisis del petróleo, que cuando todos iban en busca del petróleo, el rey descolgaba el teléfono y a España nos atendían. Y no nos atendían porque fuésemos una enorme potencia, no, simplemente, oye, que ha llamado el rey Juan Carlos. Entonces, a mí incluso, aunque solamente sea eso, ya me parece que es positivo. Aún así, no me parece lo deseable, pero aún así, en contraposición con la monarquía, con la república, me parece positivo. Luego hay otra cuestión, que muchas veces se dice, el rey no tiene poder. Bueno, no tiene poder, olvidamos que es el capitán general de los ejércitos. Que dices, bueno, claro, nosotros no pensamos que mañana vamos a salir a liarnos a tiros, ni pensamos que el ejército vaya a tener que reaccionar. Yo siempre pongo los ejemplos de los países hispanoamericanos. ¿Tendría el mismo final la Venezuela actual si hubiese tenido un rey? Pues probablemente no. Probablemente no. O sea, es decir, probablemente todas estas tiranías, repúblicas en nombre del pueblo, y las revoluciones bolivarianas y todo este rollo, difícilmente, o por lo menos no hubiesen tenido tan fácil si hubiesen tenido un jefe de Estado, digamos, un rey. Sí. Porque claro, dices, oye, que de hecho, si hoy en día Maduro sigue en el poder, la única razón por la que esto es así es porque tiene comprado el ejército. Sí. Se ha encargado de pagar muy bien para así poder reprimir a la población. ¿Hubiese tenido ese final Venezuela con un rey? Seguramente no. Pero bueno, es verdad, la estupidez democrática lleva eso, que nosotros lo olvidamos porque, claro, no estamos en eso. Es como si ahora te dicen que mañana nos envían al frente a la guerra. ¿No te lo crees? Dices, es imposible, ¿cómo voy a ir yo? ¿Qué voy a ir? No. Pero, bueno, pero es que... Pero claro, nosotros... no está tan lejos, Julito? O sea, no vivimos... No, que nos manden nombre, porque no iría nadie. Porque ese es el tema, luego habría que ver cuántos van. Pero lo cierto es que eso, claro, nosotros lo vemos como algo muy alejado cuando nuestros propios abuelos vivieron esas situaciones. Dani, tienes la inmensa fortuna de concluir el
Joder. Iba a decir debate, no, la conversación. Porque si me concedís que la única forma de monarquía posible es la parlamentaria y Dani no nos contradice, hemos sacado un acuerdo casi total hoy. un consenso. Bueno, yo ya lo he medio apuntado antes. Ahora estoy más espeso porque tengo un calor. O sea, se ha roto el aire aquí. ¡Qué barbaridad! Cuando llueve no va. Lo estoy pasando muy... Joder. La monarquía requiere pasando muy mal. sacrificios. Bueno, esto nos recuerda que hay circunstancias que escapan a nuestro control y como que lo que decía Crevi antes, que vivimos en la ficción de la autosuficiencia, pero es eso, una ficción. Estamos sometidos a fuerzas que no controlamos. Bonito siempre saca una vamos a humildad ver. de un detalle. Pero tiene razón. Sí, totalmente. Es un memento mori. No, que se yo- ha yo- caído eso la es. calefacción. Memento mori. Eso es. Yo muy poco que decir que no se ha dicho la monarquía parlamentaria. Creo que efectivamente las condiciones del mundo han cambiado. Lo he apuntado en mi intervención anterior, que le vas a pedir a un mundo que, pues eso, que separe la moral de todo lo demás, para el que la legitimidad es solo una cuestión de procedimiento, de voluntad, etcétera. Y nada, solo apuntar que los símbolos son importantes. O sea, que lo que decía Crevi es muy representativo, que todo el mundo se ponía nervioso viendo al rey, porque algo queda, y lo que ha dicho Pedro al final es que la política es la prudencia y la política es lo real. Con lo cual no podemos estar aquí, no, sí, monarquía tradicional, está fenomenal el análisis y yo me lo paso fenomenal hablando de esto, pero la realidad es la realidad y la política va de lo real y no de la taberna ilustrada. Bueno, Oye, va de lo real y no solo. Y no solo. Bueno, va de lo real con la aspiración de Claro. conseguirlo excelente. Pero Eso quiero es, decir eso es. que uno parte de las condiciones materiales dadas. De hecho, antes ha apuntado Jano, no hay sistema perfecto. Tal. Es que de hecho, normalmente cuando uno trata de construir un sistema perfecto se cometen muchas aberraciones en nombre Claro, de esa pero- perfección. Pero Ciertamente. yo me sublevo contra esta definición de la política como el arte de lo posible, porque creo que también es el arte de lo deseable. Total. Sí, Que por es arte eso de lo deseable, aspirando a lo deseable un deseo que posible, no, de lo claro, deseable eso posible, es claro. un deseo que no obvie la realidad del pecado, que no obvie nuestras Que parta de limitaciones. la, que parta eso. de la O partiendo de que lo posible es muy amplio, ¿no? Eso que es, eso la es. voluntad política Eso tiene es. mucho campo en lo posible. Eso Que es. por cierto, cuando fuimos a ver al rey, solo podían hablar los alumnos y yo conseguí colar una pregunta y me dio mucha pena la contestación, ¿no? Porque no me acuerdo con alguna pregunta, pues eso, sobre la naturaleza de la monarquía, si se estaba desvirtuando en este intento de modernizarla. Y entonces el rey dijo, claro, no, es que yo veo mi papel como alguien que va acompañando a la sociedad, ¿no? En sus cambios, en sus transformaciones, ¿no? Entonces, qué pena, ¿no? Que el rey tenga que como que ir persiguiendo y adecuándose en vez de ir guiando, ¿no? Y ser un referente. Cuando verdaderamente. además nunca lo alcanzará, siempre correrá más rápido la... Sí, sí. Sí, sí. Y puedo decir una última frase, Julio, no, para por contestar a la pregunta de la legitimidad que no contesté. Ahora estoy, por las clases que estoy dando, releyendo las encíclicas, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia, y en Quas Primas, que habla de la realeza social de Cristo, dice que la monarquía tiene sentido, tú lo has dicho, Dani, ¿no? Como imagen de Cristo, ¿no? O sea, igual que cuando en la carta de San Pablo, ¿no? De las mujeres y los maridos, ¿no? El marido tiene que ser Cristo, tiene que entregarse por ella y morir por ella, ¿no? Pues el rey tiene sentido así, ¿no? Como imagen analógica de Cristo y con todo lo que eso implica, ¿no? Tú tienes que morir por tu reino, o sea, tienes que darte por tu reino y quemar tu vida por tu reino. Y bueno, con Claro, esta, qué maravilla. Ahora, un poco elevado. Solo me queda preguntaros por una recomendación literaria relacionada con este tema. Una sin glosa, no hace falta que os explayéis. Bueno, de hecho, no, os convino a no explayaros. ¿Empiezo yo? Quien quiera. Vale, porque voy a transmitir videos. ¿Qué es la democracia? De Sartori, que es un libro magnífico y además habla un poco también de esta cuestión monárquica. Y mi frase sería la misma que gritaban los del motín de los gatos contra Carlos II: viva el rey, muera el mal gobierno. Oh, maravilla. Bueno, pues de ensayo el que he citado, que es Idea de un rey patriota para la Reconstitución de España, Idea de un rey patriota de Leo Gallego, y intento siempre meter literatura. Entonces, yo estaba pensando, digo, para captar la majestad, cualquier poemario de Julio Martínez Mesanza. Qué maravilla. sí, sí. Podríamos recitar alguno. Tenías que hacer un programa de Julio Martínez Mesa. Sí, solo especial. Que venga él, además, podría... Sí, una entrevista a Julio Martínez Mesanza, uno de los grandes poetas de su generación, de nuestro tiempo. ¿Tienes tú, Dani, o voy yo? Ve tú. Yo voy a decir El Señor de los Anillos, en concreto El Retorno del Rey, que además Aragorn es un rey taumaturgo, y impone las manos a los heridos. Y eso. Y quizá, bueno, Fuenteovejuna también. Joder, me das que... Perdón. Yo iba a decir Fuenteovejuna. Las mías son hay unos cuadernos que o sea, es teoría política pura, o sea, no es literatura, pero que hace Miguel Ayuso, Danilo Castellano y tal, hablando de la monarquía, que tienen vamos, son buenísimos
y le dejan a uno con la sensación de que ya sabe lo que es o sea, que ha entendido por fin qué es esto entre la monarquía tradicional, la absoluta, no sé qué, la injerencia de la soberanía y todo eso. Y luego de literatura recomendaría El gato pardo, pero que es mi novela favorita, pero porque es una novela en la que se ve cómo el mundo de la burguesía sustituye al mundo de la nobleza y al mundo de la familia, de la herencia, etcétera. Y cómo la aristocracia se conduce con astucia. Sí, Bueno, aquí está mi recomendación, pero también, y como hemos sido muy cáusticos con nuestros hermanos ingleses, como llamarlos, nuestros hermanos ingleses, recomendaría The Meaning of Conservatism de Roger Scruton. Ese libro lo cito en inglés no porque sea un pedante, sino porque ese libro en concreto de Scruton no está traducido al español y el primer capítulo es una defensa de la monarquía, refutando la idea del contrato social. Pues hay que traducirlo con ediciones Monóculo. Ya, cuando... Vosotros dos sabréis. Es verdad. Sois vosotros los Lo que pasa es que dueños. tenemos ahí un problema, porque Dani no comparte mi entusiasmo por Scruton. Ah, ¿no? No, me parece un poco pesado Scruton. A ver, sí, a ver, pero... Bueno, pero tiene pesados puntos- también somos aquí, coño. Sí. Y la gente no- Tiene puntos Pero me muy gustan mis interesantes. pesados. A mí Scruton no me disgusta, me gusta. Scruton es uno de los nuestros, yo lo defenderé a capa y espada. Poco siempre. liberal, ¿no? No, Es conservador. hegeliano. ¿Qué? Es que hegeliano se cae bien. Ahora sí. A pesar de... Lo mejor que pueda, de lo mejor que puede salir de esa isla, ¿no? Sí, sí. Y me queda primero combinar a todos los espectadores a suscribirse a Big One Media. A suscribirse no, a hacerse socios, que no es lo mismo. Claro, es que yo no me aclaro, porque suscribirse no implica un pago. Las Y dos aquí lo cosas. que pretendemos es el pago. Las dos cosas. A lo lo que aspiramos, gratuito ¿no? y lo Eso es. el pago también. Eso es. En realidad lo que pretendemos es su fidelidad, su lealtad. Eso A también. una causa verdaderamente noble. Pero que la demuestren ahí. Claro, claro, que se concrete en algo. De lealtad nunca nadie comió. El quinto real. El Eso quinto es, real. El quinto real, el quinto real. Eso es. Y luego, por otro lado, también les recuerdo que pueden sugerirnos temas para los programas en comentarios. De momento no hemos tratado ninguno de los sugeridos, pero les prometo que lo haremos, que yo estoy ahí leyendo los comentarios muy atentamente. Solo me queda despediros. Don Pedro Lecanda, poeta de guardia. Muchísimas gracias. Siga usted en guardia. Seguiré, sí. Ante los envites y Es como un centinela. como un centinela. Eso es. Perfectamente. Sí. Dani de Fernando. Muchas gracias, Julio. No le impeliré a usted a seguir con su sofística, porque eso ya bordea los límites de la moral. Coquetea con la inmoralidad. Hoy he sido sofista. Hoy no. Hoy, Vaya, por Dios. no, pero es que en este programa no suele serlo. Sí. Yo creo que lo Es es. en mi vida, En, no, en ¿no? su vida laboral. En su vida laboral. Pero bueno, hay que Y ganarse el descansa pan. de la sofística. Eso es. Aquí viene y dice verdad. Jano García, Un placer, Julito. siga usted comportándose como un monarca absoluto. No es verdad. No, tirano no. No. Monarquía. Y Javier Crevillent. Gracias, Julio, por Muchas gracias. invitarme. Ha sido una maravilla de estreno. Bueno, no lo sé. Yo creo que el público estará cautivado con su circunloquio. Es posible que haya soltado un poco de chapa, No, pero no, bueno, perdónenme ustedes, soy profesor de universidad, estoy acostumbrado a hablar al vacío y a veces me olvido que hay otras personas en la mesa. Y a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos dentro de 2 domingos, si Dios quiere.